Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, mi querido Sagitario. Sagitario, ¿te ha pasado alguna vez en la cual un día te levantas y te das cuenta que todo es perfecto, que todo es hermoso, o que simplemente las personas de tu entorno, las personas de la calle, te observan, te miran, como que no pasas desapercibido, mi querido Sagitario? Vale. Siento, Sagitario, que es una semana en la cual tú vas a estar vibrando bien. Y esto, cariño, te va a ayudar ¿para qué? Para las entrevistas de trabajo, para el contacto con los demás. Posiblemente, cariño, hay mucha química con una persona también en concreto. ¿Por qué? Porque estás vibrando bien, mi querido Sagitario. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor, yo qué sé, me dice Richard, he tenido lo que es una entrevista con una persona para un proyecto, para un trabajo. ¿Tú crees que a lo mejor de repente esta persona me va a considerar? Sí, cariño, te va a considerar. ¿Por qué? Porque es como si estuvieras irradiando buena vibra, buena energía, cariño. Las personas que tengan contacto contigo, las personas que tú empieces a conocer o a tratar van a querer volver a tener otra vez contacto con ustedes, mi querido Sagitario. Entonces, prepárate, cariño, prepárate, porque es una semana de oportunidades. Las puertas se te abren, cariño, del éxito. Aprovecha, ¿vale? En lo que mejor para ti suene. A lo mejor para un grupo de ustedes es prioridad que una persona pues te corresponda. Para muchos de vosotros es prioridad que te den ese contrato, ese trabajo. Va a suceder, mi querido Sagitario. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo. ¿Qué más nos quieren decir? Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del carro. Siento, mi querido Sagitario, que inclusive muchos de vosotros, posiblemente me dice Richard, esto que tú me estás diciendo ya lo estoy sintiendo. Siento que una persona está más atento, más atenta conmigo. Siento que esa persona me observa, me mira, o que a lo mejor de repente, cariño, es detallista, y si a lo mejor no había un contacto fluido, últimamente te dice, hola, ¿cómo estás? Te saluda, etcétera, etcétera. La carta del carro, cariño, representa también situaciones ocultas. En este caso, cariño, representa que un personaje posiblemente tiene un sentimiento muy especial hacia ustedes. Veo que muchos de vosotros también, mi querido Sagitario, si a lo mejor de repente tienes planes de hacer un viaje, la carta del carro, cariño, representa desplazamiento. Y si tú me dices, este viaje va a ser positivo, claro que va a ser positivo, Sagitario, porque vas a estar brillando con luz propia, ¿vale? Contacto, comunicación también de personas que a lo mejor están fuera. Más signos, me sale Virgo, me sale Tauro, cierras con un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, Sagitario, iniciales, cariño, iniciales. La letra E, la letra G, la letra U, mi querido
Sagitario. Vamos a ver qué te dice el oráculo, ¿vale, cariño? Pero me gusta tu vibra, sinceramente. Siento que vas a dejar huella por donde pasa. Vas a ser como un zorrillo, cariño. En el buen sentido de la palabra. Todos van a estar oliendo tu aroma. O te estás echando feromonas, Sagitario. A lo mejor te estás echando feromonas, puede ser. A ver, vamos a ver una carta. Dice, corte madera, el número 42 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología en internet o simplemente mensaje de los ángeles o de la Biblia, también lo hay. Si tú te das cuenta, mi querido Sagitario, aquí hay una puerta que se abre, que nos hablan de las oportunidades. Pero el mensaje dice, corta madera, y ves aquí, hay una escoba. Vale. Si tú en estos momentos, Sagitario, estás atrapado o atrapada con una persona que en vez de hacerte crecer, te minimiza. A lo mejor por su carácter, a lo mejor de repente porque te dice que tú no vales, porque hay personas así, ¿vale? O que es un personaje, cariño, que no se aclara, sea hombre, sea mujer. El oráculo dice, para que te llegue esa gran oportunidad que tú estás buscando, que puede ser felicidad, que puede ser dinero o que puede ser el gran amor de tu vida, tienes que empezar a cortar lazos, tienes que empezar a limpiar tu templo, porque aquí hay una escoba, Sagitario, ¿ves? Entonces, te recomiendo, mi querido Sagitario, que si a lo mejor de repente con una persona las cosas ya no van, agua que no has de beber, déjalo correr, Sagitario, ¿vale? Déjalo correr, cariño. Verás que se te abren muchas oportunidades. El otro mensaje, Sagitario. Si tú me dices, Richard, últimamente yo siento mucha tensión en casa. Últimamente siento el ambiente pesado. Esto pasa mucho, ¿vale? A veces no quiero estar en casa, no me siento bien, mi familia me dice qué es lo que tengo, sinceramente me voy mejor con mis amigos, o tu pareja se va con sus amigos, no quiere estar en casa. Cuando, cariño, uno puede tener muchos problemas, uno de repente puede estar pasándolo mal, pero donde tú te sientes bien es en tu casa. Cariño, en tu templo. Si esto no está pasando, cariño, posiblemente tienes que hacer una limpieza. A lo mejor vosotros han tenido discusiones anteriormente o de repente esa casa, cariño, necesita que lo hagas una limpieza espiritual, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es normal que tú de repente no te sientas bien. Hay algo en tu casa que tienes que limpiar, mi querido Sagitario, ¿vale? No es que tú no limpies en la parte espiritual. Utiliza lo que es palo santo, incienso de ruda, de canela, que lo hay, ¿vale? Echa agua bendita si tuvieras, echa sal, mi querido Sagitario, echa sal, ¿vale? Entonces te recomiendo que hagas esto. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir un mensaje del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del As de Oros. Siento, Sagitario, que tú me dices, Richard, si tú supieras cuánta dedicación, cuánto tiempo estoy poniendo en ese proyecto, en ese trabajo. A veces, inclusive no tengo tiempo ni para dormir. Me siento cansado, me siento cansada. ¿Cuándo va a llegar lo que es mi estabilidad económica? ¿Cuándo las cosas van a cambiar? La carta del As de Oros me dice, cariño, te va a llegar lo que es una oportunidad. Si te das cuenta, este personaje tiene como una herida, está sangrando sus brazos, cariño, su mano. Quiere decir, mi querido Sagitario, que muchos de vosotros posiblemente están trabajando duro, están trabajando muchas horas, cariño. Vas a empezar a ver frutos en la parte económica, te dice el tarot Z, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Sagitario, si a lo mejor de repente tú eres de las personas que tiene ese buen corazón, seguro que es así, es importante que sepas administrar tu dinero, ¿vale? No derroches, cariño, porque a ti te cuesta, mi querido Sagitario. Es importante que sepas administrar tu dinero, me dicen. Vamos a continuar.
Vamos a ver qué me dice el tarot Z, que Dios, el tarot de la New, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Se ha oscurecido, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Algo te quieren decir. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, cariño, la carta del ermitaño. Y tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. El ermitaño, mi querido Sagitario, está representado con personas mayores, está representado también posiblemente con padres. Dime, mi querido Sagitario, si tú posiblemente estás teniendo sueños con un ser de luz. Cuando yo te digo que estás teniendo sueños con un ser de luz, puede ser padre, madre, puede ser una persona que tú amaste, que tú quisiste mucho y que ya no está en este plano terrenal. Siento que te quieren advertir de algo, cariño, porque aquí viene lo que es una traición. ¿Ves? Tienes que hacer caso de las señales, como ahora. ¿Ves? Se ha nublado, cariño. Se ha nublado totalmente. Quiere decir, corazón, que te quieren entregar un mensaje. Cuando tú sueñas a una persona que ya no pertenece a esta tierra, un espíritu, cariño, nos quiere advertir de algo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 7 de copas. Y posiblemente, mi querido Sagitario, con una persona la cual en su momento te ha traicionado, y esta persona vuelve otra vez a tu vida como si no hubiera pasado nada. Cariño, hay un personaje que vuelve a tu vida, pero te dicen, cuidado. Como dice en esa frase, mi querido Sagitario, la cabra siempre tira pa'l monte, cariño. Siempre tira pa'l monte. La carta también del as de copas. Te va a decir que ha cambiado, te va a decir que es diferente, te va a decir que le des una oportunidad, pero recuerda que tenemos la carta del 5 de espadas. Ten mucho cuidado, mi querido Sagitario, porque esta persona inclusive te va a llorar. Pero ya te están advirtiendo que no es trigo limpio, ¿vale? Entonces, cuidado. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Dice, química, se siente una fuerte atracción magnética. Esto es para aquellos que están conociendo una persona nueva, no una persona que te ha traicionado o que simplemente se separó contigo, una persona nueva. Solteros y solteras, o si a lo mejor de repente tú eres divorciado, nuevo. Este personaje, cariño, aunque todavía no haya pasado nada entre vosotros dos en la parte pasional, aunque esta persona de repente no te ha dicho sus sentimientos, mi querido Sagitario, esta persona se siente muy bien cada vez que coincide contigo y tú también te sientes muy bien cada vez que coincides con él o con ella. Hay mucha química. Recién están en un proceso, ¿vale? Richard, ¿pero entonces siente algo por mí? Sí, siente algo por ti. Paciencia, paciencia. Hay un personaje que quiere siempre coincidir contigo, quiere hablar contigo, quiere quedar contigo. Esta persona, cariño, hay química. Aquí en España hay una frase muy bonita que dice, el roce hace el cariño. A veces cuando uno ve todos los días a una persona, tratas con una persona todos los días, crece un sentimiento, cariño. Extrañas a ese hombre, esa mujer. Quieres quedar. ¿Por qué? Porque esta persona te entiende, porque con esta persona hablas, conversas. Quieres quedar, mi querido Sagitario, ¿vale? Ya me contarás quién es, pero ya al principio con el cuenco tibetano, yo he visto que muchos de vosotros, o todos, cariño, están brillando con luz propia. Todo el mundo voltea a verte, corazón, ¿vale? Es como la canción de Gloria Trevi, y todos me miran, me miran, me miran. Ay, me encanta. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué me quieren decir. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la torre es un no. Puede ser que está lidiando con un Capricornio.
Opción 2. La carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con otro Capricornio o elemento tierra. Richard, yo he preguntado si Pepe Lucho ha cambiado. Está diciendo que no, ¿vale? Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver qué me dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Cariño, es una semana de triunfo, de éxito. No lo dejes pasar, cariño. Dice, la carta del 9 de copas. ¿Estás a punto de concretar un proyecto o estás a punto de recibir ese dinero, ese préstamo o de firmar un contrato? Estás a punto, ¿vale? La carta también de la reina de pentáculos. Esto es el principio, cariño, para que tu economía mejore. Te viene dinero. La carta también del paje de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente es tu primer trabajo. Y para muchos de ustedes, mi querido Sagitario, posiblemente es un trabajo nuevo, algo que tú de repente nunca te habías desempeñado en ello. Pero sin embargo, corazón, siento que esto va a ser positivo para ti. Es tu semana, Sagitario. Aprovéchalo, cariño. No lo dejes pasar. Vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Para muchos de vosotros, cariño, hay una persona de elemento tierra que posiblemente entre vosotros dos hay un parentesco de hijos o de repente trabajan lo que es en la misma empresa. Esa persona, cariño, está despertando. Anteriormente estaba con la cabeza caliente, posiblemente no asumía sus responsabilidades. Esta persona de repente te ignoraba a ti y a tus hijos, cariño, y si estás sola, solo también a ti. Pero este personaje se da cuenta que está cometiendo un error. Vas a tener algún tipo de contacto de comunicación de parte de ellos. La carta de Rey de Copas, cariño. Hay una persona en la distancia con la cual vosotros tienen comunicación cero. Se han ido alejando más y más. Este personaje puede ser que sea de elemento agua, que es Piscis, Escorpio, Cáncer, piel blanca, mayor de 40 años, alguno de ellos. También puede ser menor, cabello corto, puede ser que tenga canas, vive cerca de la costa, cerca del mar, o le encanta todos los deportes relacionados con la mar, ¿vale? Al margen de la edad. Esta persona creo que te ha visto pasar o ha escuchado algo de ustedes. Te está recordando. La carta del diablo. Posiblemente puede ser que estás lidiando con un Capricornio, Sagitario, o un Escorpio. Esta persona puede ser que no supere los 30 años. Físicamente es muy atractivo, muy atractiva, cabello largo, negro, tiene una mirada muy especial. De repente tiene lo que es los ojos claros, o puede ser de color negro, da igual, pero tiene lo que es una mirada muy especial. Algunos de ellos tienen tatuajes también. Inclusive, mi querido Sagitario, me atrevería a decir, si a lo mejor vosotros sois jóvenes, que a lo mejor es una relación que tu amigo o tu amiga tiene algún tipo de sentimiento o se siente atraído o atraída por ustedes, mi querido Sagitario. Entonces, cariño, el amor está rondando tu vida, la suerte está rondando tu vida. Aprovéchalo, cariño, es tu semana, te quiero. Pero eso sí, hay una persona que viene a rogarte, hay una persona que te engañó, que te mintió, que te traicionó, no todo tiene que ser pareja, no confíes en esa persona. Y siento que tú estás soñando a un ser querido y te lo está advirtiendo, cariño. Haz caso de las señales. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.